Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a hacer algo que hace rato no hacemos y creo que es la primera vez que hacemos y tenemos que hacer más, y es hablar sobre literatura boliviana. Para esto llamamos a Gabriel Mamani Magne, quien fue ganador en el 2019 del Premio Nacional de Novela de Bolivia con la novela precisamente de la que vamos a estar hablando, que es una joya que les recomiendo que lean y consigan a quien le interese la literatura de migrantes, de cuestiones identitarias, de regresar al lugar de origen y muchas otras cosas que aquí hemos visitado. La novela, como les digo, se llama Seúl, Sao Paulo, publicado por la editorial Periférica, quien nos pone la contraportada. Tyson, nacido y criado en un barrio de inmigrantes en el Sao Paulo metropolitano, regresa con su familia a El Alto en Bolivia, tierra de sus progenitores. Su primo, el innominado narrador de la novela, recibe al retornado, que pronto se sumerge en un proceso de asimilación, en una búsqueda del yo y de la identidad comunitaria, en la añoranza por el Brasil perdido, en el deseo de ser aymara. El Alto, que junto a La Paz forma una inmensa metrópoli, encrucijada de tiempos, ancestral y moderna a la vez, es el escenario de esa exploración que lleva a Tyson y a su primo por el dulce infierno de la pubertad y la adolescencia, un viaje de iniciación que a ritmo de K-pop y cumbia andina discurre entre luces de neón y monolitos preincaicos, entre una telaraña de barrios encaramados a desfiladeros y el bullicio de los mercados tradicionales. Una novela que visita, como lo escucharán, todo lo que tiene que ver con la identidad latinoamericana, las preguntas sobre lo indígena, sobre la música, por supuesto, y otras cosas que tienen que visitar y conocer a través de la pluma de Mamani. No olviden que Seúl, Sao Paulo lo pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares y con envíos de un día, es decir, que pueden estar leyendo mañana este libro. Y tampoco olviden que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Sin mayores preámbulos, bienvenidos. Gabriel, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Hola Camilo y hola a toda la gente que nos está escuchando. Gabriel, vamos a hablar sobre Seúl, Sao Paulo, tu primera novela publicada por la editorial Periférica, una novela increíble que no solamente toca temas de migración, sino también de humor, de una realidad muy poco romántica sobre lo que es ese cono sur latinoamericano, cosas que vamos a estar hablando ahorita. Pero quisiera comenzar un poco fuera de la novela, Gabriel, que en todo caso sé que vamos a estar dentro de la novela. Pero tú naciste en La Paz, vives en Brasil, si no estoy mal fuiste porque fuiste a estudiar una maestría en literatura comparada en la Universidad de Río de Janeiro. ¿Cómo ha sido tu experiencia como boliviano en Brasil? Mira, mi experiencia como boliviano acá ha tenido varias fases, ¿no? Primero llega la fase del asombro, esta etapa turística, preanalítica, todavía muy sensorial, ¿no? De impresionarse con el mundo nuevo, porque ponte que La Paz es muy diferente a Río de Janeiro. Son dos lugares bastante disímiles entre sí. La Paz es una ciudad que está a 3.600 metros de altura, no tiene mar. Río de Janeiro es una ciudad muy turística, muy verde, con playas espectaculares, recibe gente de todo el mundo. Yo diría que es una ciudad llavero en el sentido de que mucho de lo que pasa en Río o muestra Río es la imagen que el mundo tiene de Brasil. Entonces, esa primera fase de asombro, pues fue espectacular, ¿no? Como lo es cualquier nuevo territorio al que uno va. Pero ya lentamente empieza el momento en el que te vas dando cuenta que es la alteridad, que eres el otro. Eso pasa por la cuestión física, somática, étnica, está atravesada por el lenguaje, las costumbres, la cultura, la comida. Y pucha, para mí era eh, un entenderme de nuevo a mí como Gabriel Armani Magne, pero también entender mucho de dónde vengo, ¿no? De dónde soy. Y esta etapa de este choque cultural, este sentirse el otro, ya desde la lengua, desde la misma, los mismos fonemas o los sonidos que hay, ya te coloca en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Que me parece chévere.
al tiempo que yo empezaba pues, a involucrarme más en el estudio académico de la literatura, yo había estudiado antes Derecho y también estudié Sociología. Entonces, mi acercamiento a la literatura nunca había sido a partir de la teoría ni la crítica literaria, sino a partir de la lectura, yo diría silvestre, ¿sabes? De quien agarra un libro, lo lee porque le gusta y no se la pasa estableciendo puentes, teorías, justificaciones. Entonces, para resumir, diría que ese primer acercamiento estuvo marcado por el asombro, la interpelación a mi propia identidad, ¿no? Ya más adelante, pues, hubo un tiempo que me volví a Bolivia, luego regresé acá, estuve en Sao Paulo, ahora vivo en Goiânia, que es en el centro este de Brasil. Estoy justamente haciendo un doctorado ahora y también doy clases. Ahora es muy diferente, ¿no? Ya siento al Brasil como un lugar de confort, tan de confort que a veces ya es un poco cansador, ¿sabes? Que tan de confort que ya es mi paisaje común. Entonces, son dos momentos diferentes, ¿no? Y entre todo eso está obviamente la idea de lo boliviano, la cuestión étnica, la cuestión aymara, que va ahí y fluctuando entre un primer momento de desconcierto, porque solamente puedes saber quién eres, yo creo, cuando eres el otro, cuando ya no eres como los demás. Entonces eso me pasó a mí. Y además de eso está pues la escritura, ¿no? Que yo empecé a escribir el libro de Sao Paulo en Río de Janeiro, me acuerdo. Así bajo el ventilador, en un verano carioca de 40 grados, mientras mis amigos estaban en la playa. Entonces mi experiencia es bien intelectual, porque bueno, me dedico a la escritura, pero también muy sensorial, ¿no? Y creo que entre esa materialidad y la sensorialidad, Gabriel, hay un tema debajo en tu novela que es fundamental, y es qué es ser boliviano o qué supone ser boliviano y cómo se construye esa identidad boliviana. El ejemplo para la audiencia que no haya leído esta increíble novela es de Tyson, el primo del narrador sin nombre, que luego de nacer y vivir en Brasil se ve en la obligación de desplazarse con la familia a Bolivia y le supone esta reintegración cultural y tú aprovechas esta circunstancia para hacer un perfil no solamente de lo que es Tyson volviendo a la cultura boliviana, sino también de cómo funcionan y cómo se interpelan esas distintas identidades latinoamericanas dentro de un contexto boliviano, porque tu novela, eso lo iremos viendo, es tremendamente boliviana, pero yo desde Colombia la leo también tremendamente latinoamericana. Quisiera, para ir metiéndonos un poquito en esto, Gabriel, está esta constante en ser boliviano. Hay una frase muy buena al comienzo en la que dicen querían meterle la patria a palazos, ¿cierto? Porque además involucras un tema, es la academia premilitar, que es donde coincide Tyson y por el otro lado coincide el narrador. ¿Cómo surge cómo surge esta curiosidad? ¿Cómo surge esta pregunta identitaria que por demás para una primera novela no deja de ser bastante exigente, ¿cierto? Pero ¿cómo le empiezas a armar y luego a desglosar? Yo creo que cada país se cuenta una historia de sí mismo diferente. Una es la que vos te cuentas como Colombia, como Costa Rica, como Bolivia, como Brasil, dentro de tu territorio. Y es otra la historia que te vas contando o vas interpretando fuera de él. La historia que se cuenta en Bolivia, al menos desde mi perspectiva, tiene que ver mucho con estas cuestiones de la idea de patria, los símbolos nacionales, una idea de mestizaje que, según mi visión, ha hecho mucho daño, ¿no? Porque en el afán de no asumirse no asumir las identidades indígenas y tener como siempre parámetro colonial lo blanco, que creo que es muy latinoamericano, ese horizonte identitario al que muchos países aspiran, al no poder llegar nunca ahí, te quedas en la estación que más te conviene, que es la estación del mestizaje. Entonces, la idea que Bolivia por mucho tiempo se ha contado es esa, según mi visión, ¿no? De un país mestizo, que efectivamente, o sea, biológicamente sí lo es, pero en términos políticos, creo que esta idea de mestizaje eh, como que intenta esconder todas las chispas que pueden surgir de los dilemas identitarios. En Bolivia existen 36 naciones indígenas, 36, o sea, son demasiadas. Hay mucha diversidad. Entonces, con la idea de mestizaje, como que escondes cualquier fricción que pueda haber existido, escondes el racismo estructural que se vive en Bolivia y en Latinoamérica. Y finalmente creo que ese discurso del mestizaje ha sido aprovechado por las élites bolivianas económicas y políticas para fingir que no hay problemas, fingir
que al final todos somos bolivianos y andamos de la mano y pues somos un solo país. Ahora, ¿cómo se piensa lo boliviano fuera de Bolivia? Es otra gran pregunta, ¿sabes? Algo que me pasó viviendo en Brasil, un tiempo yo viví en Argentina también, era que notaba que la gente, por eso es un país muy diverso, ¿sabes? Hay montaña, hay llano, hay gente que habla diferentes idiomas, en fin. Pero casualmente la identidad que a Bolivia se le atribuye en el extranjero, sea Sao Paulo, sea España, sea Buenos Aires, qué sé yo, es una identidad muy asociada a lo indígena, ¿sabes? Entonces, boliviano igual indígena. Es más o menos como pasa con, con la idea de lo mexicano en Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, eso me llama mucho la atención que si bien en Bolivia la idea de lo boliviano apela a un mestizaje, a un blanqueamiento así rabioso, en el extranjero no. Cuando vives afuera, esa persona que en Bolivia se asumía blanca, mestiza, en Brasil, en Argentina, es considerada indígena o más cercano a lo indígena. Ergo, yo creo que lo boliviano fuera de Bolivia es inevitablemente indígena y ahí se encuentra su riqueza. Ahora, no es que yo haya buscado teorizar todo esto en el libro o en la novela. En lo personal, no, nunca intento hacer eso con lo que escribo. Eh, de hecho, si voy a teorizar o hablar de esos asuntos, pues aprovecho momentos como este, ¿no? Para dialogar, para debatir, o ensayos. Me gustaba mucho escribir artículos, me acuerdo, un tweet creo que aportaría más que una novela. Pero ya que son dos adolescentes en el libro, y yo quería hablar mucho de adolescencia y migración, la adolescencia es un momento, Camilo, en el cual se te abren muchas puertas, ¿no? Y esas puertas pueden llevarte a lugares espectaculares, pero también traen fantasmas. Esas puertas de la adultez, ¿no? Traen problemas. Y uno de esos dilemas que surge es el dilema identitario. Entonces me parecía muy natural a mí que, dado que son adolescentes, uno es brasileño y el otro es boliviano, y ya que están en la Fuerza Aérea haciendo el servicio premilitar, que esto ya como paréntesis, el servicio premilitar es un equivalente al servicio militar, con la diferencia de que en el servicio premilitar tú no estás todo el año en el cuartel haciendo instrucción, solamente vas los fines de semana. Es una figura que se creó en Bolivia para que no gastaras un año entero haciendo servicio militar en el cuartel. Entonces, ya que estamos hablando de un lugar tan agreste como como son las Fuerzas Armadas, tan patriótico, tan violento, era inevitable que surgieran estas disquisiciones sobre qué es Bolivia, qué es la patria, quién soy yo, quién es el otro. Gabriel, y en medio de estas preguntas hablas de lo que supone el dilema identitario y tienes razón en que en muchos aspectos esta novela tiene una perspectiva adolescente, es narrada por un adolescente sobre una circunstancia de adolescentes en un despertar sexual, en preguntas, música, etcétera. Pero hay algo que me llama la atención y es que en este dilema identitario me pareció sentir algo en tu novela, quiero ver si tú también lo ves así, y es como esta gran diferencia que tenemos entre todos los latinoamericanos, que es contraria un poco a un imaginario o a un estereotipo o a un lugar común, que todos los latinoamericanos nos parecemos. Y hay uno de los libros que a mí más me caló y me dejó sembradas muchas preguntas, es Ni América de Martín Caparrós, en la que él dice, me le he dedicado escribiendo sobre en lo que nos diferenciamos, celebrando la diferencia, me voy a poner a escribir sobre lo que nos parecemos y no nos parecemos en absolutamente nada. A mí me llamó mucho la atención cómo interpelan los imaginarios identitarios y culturales en tu novela, como pones de manifiesto, por supuesto, con un humor que atraviesa todo, pero cómo ser boliviano es odiar a los chilenos, cómo el coreano no le da trabajo al boliviano, cómo a Tyson no le dan trabajo porque ven que no es boliviano y dicen, "No, es que soy en realidad brasileño", y le dice, ¿qué va? Lo que tú eres es peruano. Ese tema de impresiones, hay algo que apela a una diferencia importante cultural que creo que en muchos países latinoamericanos eso va en contra de un discurso que se ha querido construir. No sé si tú lo viviste así o lo ves así. Yo creo que desde ámbitos académicos o ámbitos politizados sí hay la intención de una construcción de lo latinoamericano, es cierto. Sin embargo, creo que cuando aterrizamos, nos escapamos un poquito de ese edificio llamado mundo intelectual y vamos a lo que es el mundo real. Muy poca gente.
te va a hablar de una hermandad latinoamericana, va a portar una bandera latinoamericana, entonces hay que ser realistas, ¿no? A la gente común y corriente le vale un pepino con que es Latinoamérica, o sea, De está bien acuerdo. con su trabajo, con su equipo de fútbol, qué sé yo. Ahora bien, hay un cuento de Bolaño, no me acuerdo si es El Ojo Silva o Sensini, en el cual Bolaño, el narrador, perdón, dice, eh, los latinoamericanos nunca vamos a poder escapar de la violencia, algo así. Entonces, ahí intentando como que encontrar rastros comunes, ¿no? En lo que sería lo latinoamericano, grosso modo diría que eh, la violencia es un marcador muy fuerte, ¿no? De nuestras realidades, que no sé si da para decir que eso nos hermana, pero sí nos hace compartir una visión de mundo, de futuro bien importante, ¿no? Justo yo aquí donde vivo tengo muchos amigos colombianos y cuando compartimos experiencias, son gente de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de varios lugares, me van contando experiencias que quizás para mí no son muy comunes, ¿no? Respecto a realidades que yo no he vivido. Yo también les voy contando cosas de mi lugar, pero lo que sí estamos de acuerdo es en que hay como una violencia permanente en nuestros países, que no es por una opinión mía. Tú vas y ves las tasas de homicidio más altas del mundo, siempre están en Latinoamérica, siempre están en Latinoamérica. Aquí donde vivo en Brasil es siempre está en el medallero de la violencia. Entonces, creo que esa violencia que se manifiesta en diferentes formas es algo también que nos va condicionando, ¿no? Y de alguna forma hermanando. A mí me ha pasado que estaba en Europa, digamos, hablando con gente eh, latinoamericana y gente, no sé, europea. Obviamente me sentía mucho más cercano al latinoamericano, sea venezolano, cubano, porque había algo ahí, ¿no? No sé si es una herida, un recuerdo, una memoria que nos unía mucho. Y en segundo lugar, yo diría que está ahí la lengua, que es algo que, mal que bien, con sus diferentes contrastes, con sus diferentes términos o sonidos, es algo que inevitablemente, pucha, te va uniendo. Aquí mismo en Brasil, que todavía es Latinoamérica, yo me acuerdo que cuando llegué a Río, fui a una fiesta, ¿no? Y estaban bailando ahí los ritmos brasileños, ¿no? Forró, pagode, funk, qué sé yo. Y de repente pusieron reggaetón, me acuerdo. Pusieron, creo que a Maluma. Y yo me sentía tan feliz, yo no era muy reggaetonero que digamos, pero me sentía tan feliz de escuchar una música en mi idioma después de vivir tanto tiempo escuchando una lengua parecida que no es pero que no era la mía. Entonces ahí, ¿no? Creo que la lengua es un elemento involuntario que nos termina uniendo. Claro que también la lengua está más asociada a lo que es Hispanoamérica, y ya con Haití, con Brasil, pues surge ese quiebre. Pero yo diría que tenemos problemas compartidos, tenemos esta cuestión de la lengua que puede servir para hermanarnos, ¿no? Hay algo dentro de que no busca precisamente la hermandad en tu novela, sino que sí, la busca a nivel, digamos, de los grupos pequeños que se conforman, y creo que gran parte de esa unidad tiene que ver con el personaje que es Dino, ¿cierto? Y como un personaje genial que es Dino, que estudia también sociología, dice que se estudia sociología para no hacer preguntas estúpidas, vende libros y, bueno, le da trabajo a Tyson y al narrador, pero hay una constante en él que es recuperarlo aymara, y tú lo acabas de decir que también como rasgo identitario. Parecería que es un personaje que lo que es que en realidad no somos bolivianos, lo único que podemos aspirar a ser o lo que en realidad siempre hemos sido es aymaras, y esto es algo que estamos viviendo en Latinoamérica. En realidad aquí en Bogotá y en Colombia están los cabildos muiscas, los neomuiscas, pero tú también tomas esto, Gabriel, y me gustaría preguntártelo desde otra perspectiva. Hay una fiesta en la que va el narrador y está como todo este grupo pro identidad aymara, ¿cierto? Y que huele a marihuana, de todo, y de repente cogen a un tipo y lo convencen que es aymara, y tiene este momento en el que dice, uy, es que soy indio, acabo de descubrirlo, y que más o menos se pone a llorar. ¿Cómo funciona ese reconocimiento identitario y sobre todo lo indígena? Porque creo que también dentro de bueno, que ha pasado por aquí por Paredro y que hayamos podido estar al tanto, me parece que también utilizas lo indígena desde una perspectiva distinta. Y traigo el libro de Mónica Ojeda,
como una referencia de lo que es utilizar lo indígena de una manera distinta a como venimos viéndolo en otros campos y en otros lenguajes. Aquí hay algo interesante, Camilo, que lo indígena en Bolivia es entendido de una forma muy diferente a otros países. Pongo el ejemplo de Brasil. Cuando tú aquí en Brasil piensas en lo indígena, piensas en el indígena amazónico, en pequeños asentamientos alejados un poco de las ciudades, reservas, qué sé yo. Hay una idea de protección, ¿me entiendes? Una idea de reserva mismo. Pero cuando hablas de lo indígena en Bolivia, lo indígena está tan esparcido, está en las ciudades, está en las calles. Tenemos un presidente indígena hasta hace poco, Evo Morales. O sea, no hay esta idea de grupículo alejado, protegido, incomunicado, sin chances de acceder al poder. Algo que noté que pasa en Bolivia es que los últimos 15 años, mal que bien, eh, la, los rostros que componen el poder son rostros más parecidos a la mayoría del país. Hace 15 años, 20 años, tú ibas al Congreso, veías un ministro, un diputado, un alcalde, eh, no te sentías muy identificado con él, no había esa identificación. Entonces, algo que yo celebro mucho en Bolivia, que un país con tanta población indígena haya logrado ocupar espacios de poder, con lo cual no digo que lo hagan mejor o peor, eso no se va a debatir. Mucha gente en Bolivia, sobre todo personas conservadoras, agarran ese elemento, ¿no? De que gobiernan igual de mal que los anteriores. Pues no voy a hablar de eso, pero sí de que la ocupación de lugares de poder está ya, tiene que ver mucho con gente de extracción indígena, raíces indígenas, quechos, aymaras, guaraníes, que sobre todo aymaras y quechos. Entonces, para mí eso es algo para celebrarlo. Sin embargo, todo esto contrasta con la idea que se tiene de lo indígena en Bolivia, de ser aymara, de ser quechua. Aunque a ojos extranjeros Bolivia pueda parecer un país muy indígena, incluso muy homogéneo en ese sentido, eh, hay un gran nivel de negación de las propias identidades. Y aquí vuelvo a agarrar esto que te hablaba del tema del mestizaje, ¿no? A mucha gente le cuesta admitir que tiene raíces quechuas, que es aymara, indígena. Entonces te agarras del caballo que más te conviene, ¿no? Que es el mestizaje. Ahora bien, este despertar indio, digamos, de no asumirse como quechua aymara, es un proceso muy difícil. Latinoamérica es un país muy colonial en sus estructuras sociales, si bien ya no dependemos de España ni de Portugal, qué sé yo, toda esa estructura, ¿no? De blanco, criollo, mestizo, indígena, negro, esa pirámide sigue vigente, si bien no con las instituciones de la colonia, pero sí en las mentalidades. Y eso lo notó en todos los países a los que fui. Y obviamente a Bolivia le toca experimentar eso, ¿no? Y creo que específicamente en este pasaje del que hablas, ¿no? Este personaje, Dino, es un militante, ¿no? De la idea de revalorizar lo indio, de asumirse como indio, como indígena, al punto que llega a niveles un poco dogmáticos y violentos, ¿no? Eh, Así ya hablando de chismes literarios, este pasaje me causó algunos problemas porque en Bolivia hay grupos que hacen un gran trabajo, ¿no? Grupos indianistas, que ojo, no es lo mismo que indigenista, es otro debate gigante, que es un movimiento importante, ¿no? En la historia de mi país. Pero me dijeron, no, que estaba ridiculizando el movimiento, que me estaba burlando de ello. Dije, pues bueno, que era parte, tenía que ponerlo, no podía no poner. Y yo creo que este despertar en cualquier identidad, ojo, incluso asumirse como una persona indígena, negra, qué sé yo, entender de dónde vienes, es un proceso doloroso, un proceso complejo, porque como hemos sido criados, nos han criado para no preguntarnos eso en primer lugar, para pensar que no existe. A mí me ha pasado mucho acá en Brasil, que ya, yo digo que siempre soy un migrante veterano, porque ya he estado mucho tiempo acá, entonces yo veo gente que llega, ¿no? Amigos cubanos, colombianos, argentinos, vienen acá. Y con mucha gente me pasó que me decían, oye, Gabriel, solo aquí en Brasil me di cuenta que soy, qué sé yo, negro, que soy, qué sé yo, indígena, que soy guajiro, qué sé yo. Porque en el rato de ellos, no mío, en sus países no se hablaba de ese tema, no se teorizaba. Acá en Brasil, lo que yo rescato mucho, se habla mucho de las identidades, se habla mucho de la cuestión racial, de la herida colonial, un poco como en Bolivia, ¿no? Solo que aquí hay una infraestructura mucho más mayor en cuanto a universidades, debate, diálogo,
Y Brasil es un país muy politizado en ese sentido, muy politizado. Entonces, pues alguien que viene de un país en el que no se habla de esto llega acá, se da cuenta que pues por mucho tiempo ha vivido como que escondiendo la identidad, o lo contrario, siendo el victimario, ¿entiendes? Haciendo uso de herramientas coloniales racistas para menospreciar al otro, pero sin darse cuenta. Mucha gente me decía, no, pero es que en mi país no hay racismo. Y luego te has dado cuenta de que quien te dice eso es porque el racismo es tan poderoso que cuando eres beneficiario del racismo es como si no existiera, porque te ha beneficiado. Y uno va como que tapando eso, ¿no? Cuando el problema no te afecta, no lo ves, ¿me entiendes? Entonces yo noté mucho eso aquí. Y en el libro me parece interesante, sobre todo en este aspecto del personaje Dino, de colocar algún personaje libresco, nerdoso, intelectual, un poco me daba miedo porque decía, pucha, o sea, no, ¿por qué no puedo desprenderme de mi lado politizado, libre? Pero al final dije, yo tengo que escribir sobre lo que yo conozco. E inevitablemente el mundo del libro, cualquier escritor que conozcas está muy vinculado al mundo del libro o al mundo de las ideas. Entonces, ¿por qué no poner algo que conozco, un mundo que me es presente, me es muy actual? Entonces lo puse en primer lugar por una cuestión bien afectiva, ¿no? De que quería que hubiese algún ámbito de la obra que tuviese que ver con el mundo del libro, de las ideas, que es el mundo que conozco. Y ya una vez que introduje al personaje, pues me di cuenta de que era muy explotable, ¿no? Que él podía ser un detonador gigante de debates, de ideas, de escenas graciosas, qué sé yo. Para la audiencia estamos hablando con Gabriel Mamani Magne, autor de una novela que que recomendamos muchísimo, como es Seúl, Sao Paulo, publicado por la editorial Periférica y además publicado en el 2010, no, perdón, en el 2023, en la edición de Periférica. Y recuerden que la primera novela de Gabriel la pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con envíos de un día para otro, así que pueden empezar a leer esta gran novela cuanto antes. Y más con este elemento de humor que les voy a contar, Gabriel, y que tiene que ver parte con lo que estás diciendo, y tiene que ver con este personaje Dino, porque hay algo muy interesante y que de pronto ciertos países en Latinoamérica les cuesta entender, así como tú nos estás explicando muchas cosas que se entienden de manera distinta, pero es cuando tú introduces en la novela el fenómeno K-pop, el fenómeno musical coreano, cuando Tyson, de repente el narrador se da cuenta que le gusta mucho, pero quiero venir a lo que dice Dino, precisamente. Están los tres reunidos, se están fumando un porro y dice, disipa el humo con la mano. Comenta, esto es Dino. Es interesante esto del K-pop. Tengo la hipótesis de que a los bolivianos les gusta esa música porque les es más fácil parecerse a sus ídolos. Digo, es más fácil ponerse maquillaje y hacerse pasar por un coreano que pintarse el pelo y fingir que se es Justin Bieber, que me parece un párrafo lleno de humor, pero también con un comentario muy preciso, Gabriel, ¿cierto? Y parecería de nuevo estar desde la cultura popular qué representa ser boliviano y con qué lo boliviano se puede parecer y puede emular, ¿no? ¿No es algo así? Yo me acuerdo que hace unos 10 años, ¿no? Yo iba a las plazas de Bolivia, de La Paz, perdón, y veía a changuitos jóvenes ahí bailando K-pop. Era un momento en el cual esta cuestión de la cultura asiática era todavía muy vilipendiada, muy criticada, sin prejuicio, ¿no? Siempre desde una arrogancia masculina, ¿no? Se lo feminizaba, se lo denostaba, qué sé yo. Pero lentamente iba creciendo esta moda, estas modas, incluido el anime, el cine coreano, en fin, las telenovelas. Y lentamente me fui dando cuenta de que agarraba espacios, cada vez más espacios, ¿no? Y al principio chocaba, ¿no? Chocaba mucho nuestras sociedades. No sé cómo fue en Colombia, pero en Bolivia medio que chocaba. Y chocaba justamente porque la idea que teníamos de cultura hegemónica era la cultura anglo, o sea, bandas en inglés, bandas británicas, boy bands, siempre británicos, norteamericanos. La idea de cultura extranjera era esa, la que predominaba. De hecho, muchos hemos crecido con rock alternativo, con hip hop, siempre en inglés, como si la vida real ocurriese siempre en inglés. Y ahí llegan unos muchachos coreanos, que no sé en Corea cómo sean vistos, la verdad, pero llegan a Latinoamérica que son vistos con rasgos que no responden a un patrón específico, a un patrón predominante, ¿no? De belleza, no tienen esa belleza hegemónica que
que se mantiene en Latinoamérica. Llegan, bailan, bailar, que es algo que también rompe con ciertas ideas. Entonces me parecía bien para celebrar, ¿no? Que la cultura surcoreana rompiese la hegemonía anglo en los consumos culturales. Y ahí, este tiempo de observador, ¿no? De escritor, yo iba viendo que a mucha gente que, sobre todo paseña y alteña, ¿no? Que es la ciudad vecina de La Paz, que iba intentando emular estos estilos, las vestimentas, y es de ahí que surge ese parlamento, ¿no? De que de hecho, cuando intentaban imitar a un cantante coreano, lo hacían con relativo éxito, ¿no? Por el cabello, el cuerpo, incluso iría más allá. Yo me acuerdo que un tiempo cuando iba a comprar ropa, hacía comercios grandes, populares, ¿no? Me decían, llegó ropa coreana. Y era bien interesante porque las tallas eran medio que de nuestro tamaño, ¿sabes? Porque sé que si su cuerpo es también delgado, pequeño, no lo sé, pero era bien interesante que esté en eso, había una sintonía. En cambio, cuando llegaba, no sé, ropa norteamericana, así, las tallas siempre eran un poco más grandes. Entonces me parecía bien interesante. Yo creo que es un tema del K-pop gigante, a ser analizado. Para mí me parece como primero como un condimento importante para un personaje. Me gusta mucho que los personajes tengan dos cosas, una pasión y un defecto. Un defecto así espantoso y una pasión también. Creo que eso es lo que hace humano un personaje, y no solamente un personaje, a un humano hace humano eso. Vos cuando un amigo te cuenta sus defectos, te cuenta sus sueños, recién puedes como que ver su total humanidad. Cuando todo se mantiene en el plano de la diplomacia, de la seriedad, pues es difícil empatizar. Entonces para mí era esta cuestión del K-pop, como muchas otras cuestiones, ojo, cumplían dos misiones, una misión estética y de esa estética una misión ya intelectual, ¿no? De generar un debate. Hay un párrafo, Gabriel, estoy en la página 124, que me parece que ya hemos hablado y para la audiencia, que es una novela de un narrador adolescente de Tyson que regresa y ahorita te voy a preguntar de pronto de manera más específica por Tyson y de todo lo que suponen estos roces identitarios y la vida, por supuesto, en lo que es esta casa. Pero hay un párrafo que me parece que dice el narrador que te quiero leer, Gabriel, y leerle a la audiencia si podemos hablar un poquito. Es, Parece ser como un poquito como la voz de una generación hablando y de una generación desde Bolivia. No es una novela política, pero ya nos dijiste que te interesa mucho y que no te puedes escapar de esa vertiente y tiene que ver precisamente con la mención de Evo Morales. Dice el narrador, en enero del año que viene cumpliré 18. Eso quiere decir que estaría habilitado para votar. ¿A quién elegiría? No lo sé. El único presidente al que conozco es Evo Morales. Tengo 17 años y Evo gobierna desde que tengo 8. Antes de él todo es nebuloso. Sé que hubo un tal Goni, un dictador enano y un presidente al que se le quemó la cara. Nada más. La historia, incluso la historia reciente, nos llega como un soplido. No cambia nada, no merece nuestras convicciones, ni siquiera logra convencernos de que la democracia es el mejor sistema. La historia no es una lección para nosotros, porque no la conocemos y nuestra ignorancia es tal que mis camaradas y yo pensamos que el dictador Petizo fue bueno, porque puso en orden el país y construyó la autopista que lleva a El Alto. ¿Nos hablas un poquito de esta relación que establece esta generación con la historia, con Evo? Porque de nuevo siento que aquí hay un soplido que va más allá y que sobrepasa las barreras de Bolivia. El libro salió publicado originalmente en 2019, que fue el año en el que en mi país hubo un golpe de Estado. Janine Áñez entró al poder, Evo Morales salió. Ahí está el inmenso debate. Hay gente que dice que renunció, otros que dicen que fue golpe de Estado. Para mí fue golpe de Estado porque hubo eh, un, una participación de las Fuerzas Armadas. Posterior a ese episodio hubo una masacre, hubo dos masacres, nunca se logró clarificar todo. Entonces yo digo que el libro salió en un momento bien difícil, ¿no? Ojo que yo no sabía que eso iba a pasar cuando escribí el libro. Yo me acuerdo que recibí, o sea, el libro fue premiado, obtuvo el Premio Nacional de Novela en Bolivia, y la convocatoria salió cuando Evo todavía era presidente. Yo gané, tipo, una semana antes de que Evo dejara de estar en el poder y todo su partido. Y me dieron el premio cuando la nueva presidenta ya estaba en el poder. Y recuerdo que la premiación fue en una basílica, que eso ya es, para un evento de cultura, eso es algo muy raro, ¿no?
Y era un momento muy delicado porque cuando un gobierno ilegítimo entra al poder, entra con un vocabulario, con un discurso diferente que debe ser insertado también con violencia, porque no es un discurso que se ha ido formando lentamente, sino que entró violentamente. Yo recuerdo que era una época bien complicada porque era como si durante los últimos 14 años del gobierno de Evo Morales toda la gente hubiese estado usando un bozal por el cual no podías decir cosas racistas. Pero una vez que sale Evo Morales, toda la gente se quita el bozal y lanza lo que es. Apenas salió Evo Morales, quemaron esta bandera de la huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas. Gente salía a quemar la bandera. Los policías se quitaron eh, el, el- ¿cómo se llama esta cosa que tienen los policías? Eh, la insignia donde La estaba la insignia, sí. bandera, la huipala, ¿me entiendes? Cortaron, diciendo que no se habían intentado dividir. Entonces, era un momento muy, muy violento. ¿Por qué te digo esto? Porque para pensar la Bolivia de los últimos 20 años, eh, es inevitable ver la participación de los movimientos indígenas y populares en la construcción del país. Desde todos esos, mal que bien, te guste, ¿no? Está la idea de Evo Morales. La idea de Evo Morales como la de un líder que ha hecho cosas muy importantes por el país, pero también como la de un líder que ha acaparado tanto poder, tanta influencia, que incluso hoy, ya no siendo presidente, tiene un peso gigante en la política boliviana. De hecho, no sé si tú sabías, el presidente ahorita es Luis Arce, que es el partido de Evo Morales, son del mismo partido, pero Evo se peleó con él y está haciendo todo para destruirlo, todo para sacarlo. Entonces, la figura de Evo Morales es bien interesante para ser analizada desde la cultura o la literatura, porque cualquier líder o héroe nacional, o como le llames caudillo, tiene una construcción un poco ficcional, ¿no? Tiene una dosis de leyenda gigante, cualquier líder político. Se le va atribuyendo capacidades que tal vez él nunca tuvo, se lo va idealizando, y lentamente te vas dando cuenta, como está pasando ahora, que ese líder, muchas de las cosas que se atribuía eran una ficción, ya, era una creación que tal vez el mismo pueblo le daba, ¿no? En el afán de encontrarse en algún político que nos representara. Entonces, ya pensando en la generación un poco posterior a la mía, los que han nacido tipo 10 años después de mi nacimiento, ahí te das cuenta de que, por ejemplo, para mi hermanito que tiene 20 años, él nunca conoció a algún presidente que no fuera Evo Morales. Ahora Luis Arce, que es el nuevo presidente, o Janine Áñez, la que le quitó el poder. Y lo cual te da una idea del país, una idea de autonarrativa nacional bien diferente de la que tuve, por ejemplo, yo sí vi diferentes presidentes pasar, cada uno peor que el anterior, o la que tuvieron mis padres, cuya narrativa de país es diferente porque ellos vivieron la dictadura, ¿me entiendes? Entonces creo que una presencia tan grande, un liderazgo tan omnipresente, genera pues puta, chispas, sombras, dilemas. Y lo que hoy estamos viviendo en Bolivia es algo muy peculiar, ¿no? Miento, no tan peculiar, de hecho, más común de lo que pensaba, que dos personas del mismo partido estén peleadas y mucha gente que creyó en el proyecto legítimamente tenga que ver las chispas de esa pelea y tenga que sufrir las consecuencias de esa pelea fratricida, gente que realmente militó en un proyecto político, votó confiando en la unidad, y luego ves que entre ellos están destruyéndose el uno al otro, tirando al basurero todas las convicciones que vienen arbolado por 15 años. Entonces, remitiéndome ya a este hecho en específico, para mí era bien necesario hablar de eso, ¿no? Sobre todo en el momento en el que fue escrito, en los 2017, 2016, cuando se empezaban a sentir, todavía Morales era presidente, se empezaban a sentir los primeros rastros del futuro temblor. Gabriel, se nos está acabando el tiempo, pero hay algo mientras te escucho y hemos visitado la novela. Uno siempre que compara novelas con otras novelas, pues tiene que tener mucho cuidado y no hacerlo como un ejercicio a la ligera, y mucho menos decir que se inspiraron en. Pero a mí hubo una novela que me resonó muchísimo por el carácter latinoamericano leyéndote, Gabriel, y es lo que contiene y lo que expresa una novela como La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. No únicamente por lo militar, que esa es pues, la entrada obvia,
¿cierto? Que es un referente, pero sí en cuanto a una diversidad étnica, pugnas internas y un caldo de cultivo, digámoslo, que rompe una cantidad de estereotipos. Solamente en eso, no quiero ni decir ni que hay equivalencias, no, solamente como en ese termómetro, porque a mí me parece que tu novela funciona mucho a manera de termómetro de lo que es una identidad latinoamericana, razón por la cual invito a que la gente la lea. Es un termómetro liberado de romanticismos, de ideologías. Leímos un párrafo político, sí, pero la novela no es eso. Es algo que tampoco me atrevo a decir que es desde un desencanto, pero sí me parece que apelas a lectores latinoamericanos, Gabriel, y creo que dentro de que es la experiencia, y de pronto eso es una experiencia que se te permite precisamente desde la experiencia de migrante. Ya algunas personas me han hablado de ese posible puente, ¿no? Entre la obra de Vargas Llosa y el libro, lo cual me parece un elogio gigante primero, que la obra se inserte en ese diálogo. Y por otra parte, creo que el ámbito de las Fuerzas Armadas, las narrativas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, dan mucha luz de nuestras realidades, porque somos países muy autoritarios. Martín Coan, un escritor argentino, tiene un ensayo bien interesante que se llama País de Guerra, en el cual él se pregunta por qué gran parte de nuestras efemérides, feriados, días nacionales tienen que ver con el derramamiento de sangre, una revolución, una independencia, el nacimiento de un caudillo, qué sé yo. Si te das cuenta, gran parte de los mojones históricos de nuestros países son marcados por eventos violentos, por eventos de sangre, por eventos bélicos. Entonces, a mí me interesa, va mucho hurgar en el origen de esa vocación bélica, ¿no? ¿Y dónde encuentras eso en las fuerzas Armadas? Yo, al igual que los personajes, sí hice el servicio premilitar en la Fuerza Aérea. Por supuesto que no me pasó ni el 10% de aventuras que ellos tienen, pero yo estuve ahí. Y era bien interesante, y ya te lo hablo con los ojos de un adulto, ¿no? No con los ojos de un adolescente, pero viendo desde ahorita cómo en ese lugar se van como que reproduciendo y consolidando un montón de discursos, muchas veces prejuiciosos sobre la realidad. Ahí se concentra, qué sé yo, una idea de, de masculinidad específica, ¿no? De ser más fuerte, más alto, más veloz, eh, y también se va construyendo una idea de antimasculinidad, lo que no es bueno en un hombre, no sé, es el pequeño, el más fuerte, el más lento, perdón. Al mismo tiempo, se va como que trazando una mínima, pero muchas veces eficaz idea de patria. Yo recuerdo que un día, estando formando ahí en la fila con el escuadrón, un coronel nos dijo así: miren esa bandera, ahí la tricolor, rojo, amarillo y verde. Ustedes tienen que dar la vida por ella. Y yo me preguntaba, pucha, a ver, haciendo toda mi capacidad de abstracción posible a los 17 años, es un pedazo de tela. ¿Cómo puedo dar la vida por eso? No termina de entender ese amor patriótico que él se ufanaba de sentirme y que yo había escuchado muchas veces de mi abuelo, de mi tío, qué sé yo. Entonces, ya viendo con los ojos de adulto, era una época muy rica para entender el mundo, para entender el país. Está la cuestión del racismo. En Bolivia pasa algo muy interesante, que la gente de los pueblos, de las zonas más alejadas, hace el servicio militar completo, un año entero en el cuartel. Son los soldados rasos, los cabos, qué sé yo. Y la gente con dinero estudia en el colegio militar. Y los que se gradúan de ahí son los subtenientes, pasan por tenientes, qué sé yo, muchos grados, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta de que incluso las Fuerzas Armadas funcionan como un lugar de posicionamiento social, de que la gente que viene de una área más precaria va a las Fuerzas Armadas y entiende ahí su lugar en el mundo, su triste lugar en el mundo. Y por el contrario, una persona privilegiada que estudia en la academia militar, en el colegio militar, perdón, va ahí para consolidar su poderío, para saber a dónde pertenece, ¿me entiendes? Para ejercer esa violencia. Entonces, yo soy muy crítico con las Fuerzas Armadas. Hay un líder gigante en Bolivia, el Felipe Quispe, el Malco, que murió hace unos años, que él decía: las Fuerzas Armadas bolivianas no sirven para nada, solo sirven para matar al pueblo. Cuando hay alguna revuelta, las Fuerzas Armadas salen para disparar al pueblo. No ganan ni una guerra afuera. Todos los países nos han quitado territorio y las Fuerzas Armadas no han podido con ellos. Pero claro, cuando hay que matar a una persona racializada,
la bala sale fácil. Entonces, en esta comparación, ¿no? Con esta obra, con Cielo de los Perros, sí creo que hay ese puente, ¿no? Sobre todo de entender los mecanismos en los cuales se va midiendo la hombría, la necesidad que tienen ciertos grupos de crear una idea de patria, porque también ¿a quién beneficia esa idea de patria? En la guerra del Chaco, la guerra que tuvimos contra Paraguay en los años 30, se reclutaba a gente de áreas alejadas del campo, de la andina. Eran personas, ponte, los años 30. Bolivia se independizó en 1825. Hasta ese momento apenas había 100 años de media conciencia nacional, ya, de qué es Bolivia. En áreas alejadas, incluso hoy, no había escuelas, no había, el Estado no llegaba hasta ahí, de modo que la idea de Bolivia era tan débil que mucha gente era agarrada y llevada a pelear en la guerra sin saber exactamente qué era esa abstracción llamada Bolivia. Si como yo te digo, para mí, un adolescente en el año 2006, 2005, era complicado entender qué es esta abstracción llamada Bolivia. Ponte para alguien en los años 30, donde no había una escuela, que la escuela con toda su función adoctrinadora que tiene, una escuela que le dijera qué es Bolivia, le hiciera entender, era aún más traumático. Esa guerra era mucho más traumática. Y ahí está la gran paradoja, que era gente que iba a luchar por una patria que no conocía, que no había hecho nada por ellos. Entonces, para mí es bien necesario hacer una crítica a las Fuerzas Armadas, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y solo para finalizar, hace 3, 4 semanas, un mes, debe ser un mes y algo más, hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Un coronel fue en una tanqueta e impactó en el Palacio de Gobierno. Eso no es normal. Camilo, eso no es normal, pero había gente que estaba celebrando eso. Yo vi en vivo la transmisión de un medio de comunicación, había gente celebrando, diciendo, por fin van a quitar al partido del MAS, por fin estos socialistas van a irse del poder. Entonces, creo que la historia boliviana es una historia muy militar. Si tú buscas en Wikipedia, somos el país con más golpes de Estado o tentativas de golpes de Estado. Entonces, tal vez de ese desdén que siento por las Fuerzas Armadas nació, ¿no? Un poco mi interés por escudriñar qué había en ella, qué se está ahí meciendo, qué sale, y que creo que también es importante ver eso a un nivel latinoamericano. Pues sí que lo haces, Gabriel, y aquí hay una invitación a toda la audiencia para que conozca esta novela, porque de nuevo, novelas que se escriben desde un territorio geográfico, desde un país, pero que nos hablan a todos al oído y más todo lo que viene aconteciendo en los últimos años por gobiernos de derecha o de izquierda, incluso, Gabriel, que construyen estos aparatos como la patria, la responsabilidad, el saltar gritando Viva Bolivia y otras cosas. Nos faltó una sola pregunta, pero esta se la dejaremos al público y es la presencia del personaje Gabriel Mamani dentro de la novela, que tampoco había visto que un autor utilizara estas construcciones, Gabriel, para jugar de esta forma con estos intereses y sugerencias que hace, pero eso ya se lo dejaremos a todos. No olviden, hemos leído Saúl y Sao Paulo en Periférica, que sea la novela recomendada en esta ocasión. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Camilo, infinitas gracias y también a toda la gente que está escuchando. Siempre me alegra conversar, hacer conexiones con gente de Colombia. No, gracias a ti por haber estado. Esperamos que puedas volver a estar y todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.